Bienvenidos a una historia más, de leyendas, de Monterrey. En esta ocasión, exploraremos una advertencia escalofriante sobre las fuerzas ocultas que pueden acechar en los lugares más insospechados. Nos adentraremos en un mundo donde el mal se oculta en objetos cotidianos, donde lo familiar se convierte en una fuente de terror inimaginable. Pero más allá de las sombras que acechan en la superficie, esta historia nos recuerda un hecho sombrío. A veces, el verdadero horror reside dentro de nosotros mismos. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi nombre es Álvaro Gómez, y desde que nos mudamos a este nuevo fraccionamiento con mi esposa Gabriela, todo parecía un sueño hecho realidad. Era justo lo que habíamos anhelado durante tanto tiempo. Nuestra propia casa, sin la necesidad de estar pagando renta. Estábamos repletos de ilusiones, aunque al principio contábamos con poco, unos cuantos muebles, algunas pertenencias y nuestras esperanzas puestas en el futuro. Pero un día, todo cambió. Gabriela y yo decidimos pasear por un tianguis enorme que se instalaba cada fin de semana cerca de nuestro barrio. Entre los puestos de cosas viejas y desgastadas, ella encontró una pequeña máquina de coser antigua. A pesar de lo lujosa que se veía, estaba muy económica. Aunque yo no me inclinaba por comprar esa cosa, que además parecía no funcionar, pues le faltaban algunas piezas. Aún así, debo reconocer que era un objeto sobresaliente y bien conservado. Pero nosotros no ocupábamos eso. Ella, emocionada, decidió gastar todos nuestros ahorros en esa máquina. Yo, en cambio, no podía entender cómo había podido hacer una compra tan impulsiva y en algo que consideraba completamente inútil. Pues nunca pensé que tomara esas decisiones sin consultarme, y ahí comenzaron los problemas. Nuestro hogar, que apenas tenía algunos muebles, ahora tenía una máquina de coser ocupando un espacio que yo consideraba valioso. Empezaron los conflictos, reclamos y los resentimientos entre nosotros. Mis reproches hacia Gabriela por gastar todo nuestro dinero en algo que no necesitábamos eran constantes, y su defensa de la máquina de coser solo aumentaba mi frustración. A pesar de mis enojos, ella estaba encantada con su nueva adquisición. Colocó la máquina de coser en un pequeño espacio que no tenía ni un solo mueble decente. Solo unas cuantas sillas y una mesa de plástico. Para mí, era un recordatorio constante de nuestra falta de estabilidad y de la imprudencia de mi mujer. Con el tiempo empecé a notar algo diferente en mi esposa. A medida que pasaban los días, la veía cada vez más feliz, más plena. Se sumergía en labores de costura que nunca pensé que supiera, o nunca me lo dijo. Pero de la noche a la mañana su afición por esta actividad iba en aumento, dedicándole horas y horas a sus proyectos de costura. La vi transformarse de una manera que no había visto antes, y poco a poco, esa máquina que tanto resentimiento me había causado, comenzó a ocupar un lugar diferente en mis ideas, pues pensé que quizá podríamos capitalizar lo que hacía. Pero extrañamente todos los vestidos que confeccionaba solo los colgaba, a pesar de indicarle que podría hacer algo para ayudarme con los gastos. Pero no fue así. Algo extraño comenzó a ocurrir. Estaba desconcertado por su entusiasmo desmedido hacia ese objeto, pero no quería ser el aguafiestas en sus sueños creativos. Sin embargo, con el tiempo, su obsesión con la máquina de coser se volvió más evidente y preocupante. Pasaba horas y horas cosiendo sin descanso. Incluso en las madrugadas me levantaba
y su ausencia me hacía buscarla, solo para ver cómo estaba cosiendo, iniciando discusiones sin sentido. Todo giraba en torno a su deseo de perfeccionar cada puntada, cada dobladillo. Su pasión por la costura se había convertido en una obsesión que la consumía por completo. Ya no salía con sus amigas, ni se interesaba por otras actividades, ni siquiera se ocupaba de mí, y todo lo que quería hacer era coser. Un día, cuando regresé a casa, me encontré con un panorama desolador. Todo lo que ella había cosido estaba destrozado, tirado por el suelo hecho jirones de tela. No podía creer lo que veían mis ojos. Cuando le pregunté qué había pasado, ella simplemente me dijo que estaba tratando de hacer el vestido perfecto para ella misma. Su explicación no me convenció en lo más mínimo. No entendía cómo podía haber destruido todo su trabajo en un momento de frustración. Empecé a cuestionar qué tenía esa máquina que la hacía actuar de esa manera. Parecía tener un poder sobre ella, llamándola constantemente, atrayéndola hacia su costura interminable. Me sentía impotente ante la situación, viendo a mi mujer alejarse cada vez más de la realidad, sumergida en su obsesión. Me llenaba de angustia y confusión. Empecé a investigar sobre esa antigüedad, buscando respuestas a mis preguntas, y poco a poco comencé a darme cuenta de que tal vez el problema no era la máquina en sí, sino la manera en que Gabriela la percibía. Había algo más profundo en juego, algo que estaba afectando su salud mental y emocional. Decidí invertir, buscar ayuda profesional para nuestra relación. No podía permitir que esa obsesión la consumiera por completo. Teníamos que encontrar una manera de recuperar nuestra vida juntos, de volver a conectar como pareja. No encontré a nadie que pudiera ayudarme en ese sentido. Todo era confuso y los psicólogos me decían que debía de estar en terapia por un tiempo. Un día, después de un largo día de trabajo, llegué a casa y encontré a mi mujer tirada en el suelo, con las agujas de su máquina clavadas una tras otra en su brazo. Fue una locura verla así. De inmediato la llevé al hospital para que la atendieran, y ahí se quedó en observación. Estaba casi al borde de la desesperación por no saber cómo ayudar a mi esposa, y regresé a mi casa, dispuesto a deshacerme de ese objeto maldito. Esa noche estuve lleno de coraje y desesperación, al ver a mi esposa sumida en un estado de obsesión y locura por esa máquina de coser que me había llevado al límite. Estaba decidido a poner fin a todo esto, a destruir esa máquina que parecía tenerla bajo su hechizo. Antes de tomar una decisión drástica, decidí acostarme y meditar sobre cómo abordaría la situación. Debería simplemente deshacerme de la máquina, regalarla o venderla para recuperar algo del dinero que mi esposa había gastado en ella. Esas preguntas me mantuvieron despierto durante horas, pero finalmente el agotamiento me venció y me sumergí en un sueño inquieto. En medio de la noche, fui despertado por un extraño ruido. En un primer momento pensé que estaba soñando, pero pronto me di cuenta de que era real. Un sonido mecánico y chirriante llenaba la habitación y supe de inmediato que provenía de la máquina de coser. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me levanté de la cama y me dirigí hacia la sala donde teníamos la máquina. Ahí, en la tenue luz de la madrugada, vi cómo la máquina de coser operaba por sí sola, como si tuviera vida propia. Los hilos se movían y la aguja se movía de un lado a otro, creando un espectáculo surrealista e inquietante. Me quedé paralizado por un momento, sin poder comprender lo que sucedía. Me invadió una sensación de temor y asombro, y supe en ese momento que había algo más en juego, algo que trascendía lo que podía entender. Con manos temblorosas, le quité las bandas a la máquina y la cubrí con una manta, tratando de sofocar el miedo que se estaba apoderando de mí. Sabía que tendría que investigar más a fondo lo que estaba sucediendo,
pero por ahora necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de presenciar. Mientras regresaba a la cama, tras de ver la inquietante escena, la máquina de coser funcionó de nuevo. El ruido volvió a llenar la casa. Esta vez, ya no era solo un ruido. Era un zumbido constante que taladraba mis oídos y me llenaba de inquietud. Decidido a poner fin a esta situación de una vez por todas, me dirigí hacia la sala donde estaba la máquina. Al entrar en la habitación, me encontré con algo que heló mi sangre en las venas. Ahí, junto a la máquina, se erguía un espectro. Un fantasma de aspecto horrible. Era una mujer, pero su cuerpo estaba marchito y podrido. Su rostro cadavérico emanaba una energía de maldad que me hizo sentir un pánico paralizante. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, como si pudieran penetrar en lo más profundo de mi alma. Su cabello enredado se movía con una brisa invisible, y su boca se curvaba en una sonrisa retorcida que enviaba escalofríos por mi espalda. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o de apartar la mirada de ese ser terrorífico que había invadido mi hogar. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta, ahogada por el miedo. El fantasma se acercó lentamente hacia mí, sus manos extendidas como garras. Supe en ese momento que no podía quedarme ahí parado sin hacer nada. Con un esfuerzo sobrehumano, reuní todas mis fuerzas y corrí hacia la puerta, huyendo de esa presencia maligna que había invadido mi hogar. Atravesé la puerta y corrí por el pasillo sin mirar atrás, sin detenerme hasta que estuve fuera de la casa, lejos de ese espectro aterrador. Cuando finalmente me detuve para recuperar el aliento, supe que tendría que encontrar una manera de deshacerme de ese artefacto poseído y de todo lo que se relacionara con ello. Por la mañana, después de esa escalofriante experiencia, me sentía agotado y confundido. Sin embargo, había algo más que me esperaba, que me dejaría completamente helado. Cuando llegué al hospital para visitar a mi esposa, ella parecía más tranquila, pero su rostro aún reflejaba el tormento que había experimentado. Sentí un nudo en mi estómago mientras me sentaba junto a ella, tratando de encontrar las palabras adecuadas para expresar mi preocupación y mi amor. Pero sobre todo, el confesarle la situación que estábamos enfrentando. Fue entonces cuando ella rompió el silencio con una confesión que me dejó sin aliento. Me contó sobre la voz que había estado en su cabeza desde que vio esa máquina de coser en el tianguis. Una voz que la había obligado a comprarla, a llevarla a casa, a obsesionarse con ese objeto. Esa voz que la había guiado por un camino de autodestrucción. Incluso le mostró la manera de coser, cuando ella ni siquiera sabía hilar una aguja. Me reveló cómo esa voz la había obligado a coser sin descanso, a buscar la perfección en cada puntada, en cada prenda que intentaba crear. Y cuando las cosas no salían como esperaba, esa misma voz la incitaba a dañarse a sí misma, a destruir lo que había cosido, y en un acto desesperado, clavarse agujas en su propio cuerpo y ojos. Pero se sobrepuso y siempre era una lucha constante que la mantenía alejada de la realidad cada día y envuelta en otra distinta. Una en donde miraba la presencia de una mujer, una señora de edad avanzada, que solo ella podía ver y escuchar. El horror me invadió al escuchar su relato. Ver a mi esposa sufrir de esa manera, manipulada por una fuerza invisible y maligna, era más de lo que podía soportar. Me sentí impotente, lleno de rabia y tristeza por todo lo que había pasado. Después de escuchar la escalofriante confesión de mi esposa, Gabriela, sobre la voz que la había manipulado a través de la máquina de coser, la necesidad de descubrir la verdad se volvió imperativa. Y fue entonces cuando recordamos un detalle que habíamos pasado por alto: la historia de la dueña original de esa máquina. Mientras mi mujer se recuperaba en el hospital,
Me dediqué a investigar más acerca de quién fue la poseedora de tal artefacto. En mis indagaciones me encontré con que había sido de una costurera conocida, en la colonia donde rentamos tiempo atrás. Fue famosa por sus habilidades extraordinarias, pero también por sus creencias en cosas oscuras y misteriosas, pues además era esotérica. Hacía limpias, leía cartas y realizaba embrujos por encargo, según supe. Había fallecido en su casa en circunstancias misteriosas. Fue en un incendio del que solo se recuperó la máquina de coser. La historia se había difundido como una leyenda local, pero nunca habíamos relacionado ese relato con la máquina de mi mujer que había comprado. Ahora, con la revelación de Gabriela sobre la voz en su cabeza y su comportamiento autodestructivo, todo cobraba un nuevo significado. La presencia de esa máquina de coser, cargada de energía de la costurera fallecida y sus creencias oscuras, parecía estar detrás de los terribles sucesos que habían afectado a mi esposa. Después de enterarme de todo eso, sin perder un segundo, determinado a poner fin a esa pesadilla de una vez por todas, regresé de vuelta a casa con una determinación feroz, sintiendo una mezcla de miedo y determinación en mi corazón. Sabía que tenía que destruir esa máquina antes de que pudiera causar más daño a mi esposa o a cualquier otra persona. Al llegar a casa me dirigí directamente hacia la sala donde estaba. La encontré cubierta por la manta, pero podía sentir esa presencia en el aire. Sin vacilar, arranqué la manta y agarré la máquina con manos temblorosas. Con un golpe de determinación, la arrojé al suelo y busqué algo con que destruirla. Armado con un martillo, comencé a golpearla una y otra vez, cada golpe lleno de furia y desesperación. La madera se astillaba, el metal se doblaba, pero la máquina parecía resistir mi ataque con una fuerza sobrenatural. Sin embargo, no me detuve. Seguí golpeando hasta que finalmente la máquina quedó reducida a un montón de piezas destrozadas y retorcidas en el suelo. Después de destruirla, quedé atónito al descubrir algo terrible en su interior. Entre los restos destrozados, noté algo inusual: pedazos de hueso y cabello humano. Al examinar más de cerca, descubrí que eran pedazos de huesos de dedos humanos, ocultos dentro del gabinete de madera que sostenía la máquina. El horror me invadió mientras me enfrentaba a la realidad de lo que había estado en mi casa todo este tiempo. Era como si esa cosa estuviera alimentada por algo más que simplemente la energía de su antigua dueña. Estaba contaminada por una oscuridad mucho más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Antes de poder procesar completamente lo que había descubierto, una presencia fantasmal se materializó ante mí, más agresiva y amenazante que nunca. Su figura era una oscuridad palpable, una sombra retorcida que emanaba un frío tan intenso que parecía congelar el aire a su alrededor. Sus ojos, dos pozos de vacío oscuro, me miraban con una intensidad que cortaba hasta lo más profundo de mi ser, como si estuvieran arrancando mi alma con una mirada. El pánico me inundó, y sin pensarlo dos veces, huí de la casa, dejando todo atrás en mi desesperación por escapar de aquella maligna influencia. Pasaron varios días llenos de ansiedad y miedo, pero finalmente reuní el coraje para regresar a la casa, esta vez acompañado de un amigo. Recogimos los restos destrozados de la máquina y decidimos enterrarlos en algún lugar lejos de todo y de cualquier persona que pudiera verse afectada por su oscura influencia. Con el paso del tiempo, las cosas volvieron a la normalidad de nuestras vidas, aunque el recuerdo de esa experiencia nos perseguiría para siempre. Encontramos consuelo en el hecho de que habíamos superado juntos una prueba increíblemente difícil. Nuestra relación se fortaleció aún más por haber enfrentado esta situación inexplicable, y nos prometimos el uno al otro que nunca dejaríamos que nada ni nadie nos separara de nuevo, ni siquiera la maldición de un espectro. Aunque nuestras vidas seguirían adelante, siempre recordaríamos la lección aprendida. A veces,
El mal puede esconderse en las formas más inesperadas, y es nuestro deber enfrentarlo con valentía y determinación, sin importar las consecuencias. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.